Sí. Hola a todos, muchísimas gracias por hacerse el tiempo de estar acá. Les estoy compartiendo en este momento mi pantalla. ¿Me confirman que se vea bien, por favor? Sí se ve. Sí, perfecto. Súper perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción. Creo que es muy ilustrativa de los temas que vamos a conversar hoy día. Mi nombre es María Ignacia Rodríguez y me desempeño como coordinadora de proyectos estratégicos de Fundación Descúbreme. ¿Y quiénes somos nosotros en Fundación Descúbreme? Lo primero que hay que tener en consideración es que somos una organización sin fines de lucro, somos una fundación, y nuestra misión, nuestra única misión, es promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva, particularmente en todos los ámbitos del desarrollo humano. Esto surgió como una preocupación particular por las personas con discapacidad cognitiva debido a que son dentro de las personas con discapacidad, que son un grupo per se que sufren distintos tipos de discriminación por diversas maneras, son aquellas personas que sufren mayor tipo de discriminación de distintas formas. No estoy diciendo que pase alguien por la calle y le diga, oye, discapacitado. Al contrario, son diversas discriminaciones que pueden ser explícitas o pueden ser implícitas, y bueno, parte de eso lo vamos a conversar hoy día también. Quisiera destacar algunas de nuestras alianzas. Como les comentaba, nuestra misión es trabajar por la inclusión, y esto lo intentamos hacer desde todos los ámbitos y desde todos los sectores. Por lo mismo trabajamos con la academia, trabajamos con el sector privado, trabajamos con el sector público, trabajamos con redes locales y también trabajamos con redes internacionales. Acá me gustaría destacar, obviamente, además de la alianza que tenemos con Adicción a Empresas hace años, nuestra alianza con Zero Project, que es una plataforma internacional que identifica y promueve buenas prácticas para la inclusión en distintos temas. Y por otra parte, también que desde febrero del 2018 somos la primera organización chilena en contar con el Estado consultivo ante el Consejo Económico de las Naciones Unidas sobre la materia de discapacidad. Por lo tanto, esto es un reflejo de que nuestro trabajo lo hacemos efectivamente para promover la inclusión, y hemos tenido algunos resultados que les voy a mostrar un poquito más adelante. Estas son algunas de las empresas que han confiado en nosotros. Nosotros tenemos distintas áreas de trabajo. Javiera, que va a hablar un poco más adelante, se encarga de inclusión laboral. Por mi parte, yo trabajo en consultoría. Tenemos una relación muy cercana con todo tipo de organizaciones. Estas son solamente algunas que han confiado en nuestros distintos proyectos, sea inclusión, sea consultoría, sean los proyectos asociados a la ley de inclusión laboral, etc. Y acá pueden ver algunos de nuestros indicadores de gestión. Estos son algunos bien generales, pero desde el 2012 nosotros tenemos un proyecto que financia a otros proyectos de otras organizaciones de y para personas con discapacidad, que se llama Fondo Descúbreme, y a través de esto hemos apoyado a más de 160 proyectos sociales de inclusión, tanto educativa como laboral. Hemos realizado más de 30 proyectos de consultoría, como les comentaba hace un momento. Hemos capacitado a través de nuestro TEC a más de 2.600 personas con discapacidad cognitiva en distintos oficios a todo lo largo del país. Y además hemos hecho entre el 2013 y ahora más de 550 inclusiones laborales en diversas organizaciones, la mayoría de ellas en empresas y por supuesto todas de personas con discapacidad cognitiva. Así que, bueno, sin más que esta pequeña presentación, le doy la palabra a Javiera, nuestra jefa del área técnica, que nos va a hablar sobre ajustes laborales en el contexto del COVID-19. Javi, te voy a dar el control de la pantalla. Muchas gracias, María Ignacia. Ahora sí, yo creo que ya tengo el control de la pantalla. Como decía María Ignacia, nosotras vamos a hablar, o sea, yo principalmente voy a hablar de ajustes laborales, ¿no es cierto?, en el puesto de trabajo. Y lo primero y lo más importante que me gustaría comentarles es que las personas con discapacidad no son un grupo de riesgo por el simple hecho de tener discapacidad, sino que hay algunos factores de riesgo que pueden estar asociados que en caso de presentarse, las personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor si es que casos más graves, digamos, si es que están contagiados. ¿Ya? Tengo problemas, ahí sí. Estos factores de riesgo primero pueden ser condiciones de salud preexistentes, como por ejemplo problemas a nivel cardíaco, problemas respiratorios o patologías un poco más comunes como diabetes e hipertensión. También las personas con discapacidad en este contexto están viendo una interrupción de los servicios y los apoyos, principalmente para acceder a la salud, ¿ya? Entonces, en este sentido, hay algunos que han visto sus tratamientos interrumpidos y esto también condiciona un factor de riesgo.
Y por último, y no menos importante, son los obstáculos o las barreras que las personas presentan al acceder a la información. Si bien sabemos que hay bastante información respecto al coronavirus, no siempre llega de forma accesible a las personas con discapacidad. Entonces, dentro de este contexto, Fundación Descúbreme quiso crear una guía que está destinada a todos los empleadores de personas con discapacidad. Esta guía es gratuita y los invito a descargarla en nuestro sitio web, en una pestaña que está en la parte superior derecha, donde está nuestra biblioteca y además nuestras publicaciones. Esta guía para empleadores está dividida en distintas categorías y lo que nosotros quisimos hacer es entregar recomendaciones para abordar esta situación. Y ahí tenemos recomendaciones generales, recomendaciones para la prevención, qué hacer frente a sospecha de contagio, cuáles son los ajustes razonables que debemos considerar a la hora del teletrabajo y también comunicación accesible y comprensible. Y ahora, entrando un poco más de lleno en lo que nos convoca, quisiéramos compartir con ustedes algunas buenas prácticas que hemos evidenciado en empresas de distintos rubros y que tienen con nosotros algunas inclusiones laborales, y la idea es poder compartirla con ustedes para que también puedan visualizar qué es lo que han estado haciendo otras empresas, ¿ya? Lo primero es una empresa del área de bodega. La persona con discapacidad está incluida en el área de bodega, ¿no es cierto? Y esta es una empresa de producción, comercialización de soluciones de gases, ¿ya? Entonces, lo primero que determinó la empresa es tomar la temperatura al momento de ingresar al trabajo. En ese sentido, la empresa decidía que todas aquellas personas que presentaban obviamente una temperatura alta o que tenían algún síntoma que pudiese ser asociado a coronavirus o cualquier otro cuadro viral, decidieron que en el fondo estas personas no ingresaran directamente a la empresa, ¿ya? Entonces, en ese caso, recurrían a una derivación a un centro médico con el compromiso de que la persona pudiese presentar una documentación que acreditara, ¿no es cierto?, que había asistido al médico. Además, y de forma como ya un poco más general, hicieron turnos diferidos, tanto para el horario de ingreso como para evitar aglomeraciones a la hora del almuerzo al interior del casino, y también considerando que se puso toque de queda, lo que ellos decidieron fue dejar 2 horas de holgura desde el inicio y el término del toque de queda. Esta empresa, al ser un centro de distribución, o sea, esta área en particular, al ser un centro de distribución, cuenta con turnos de noche. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Finalizaron los turnos a las 8 de la noche y salían a las 7 de la mañana. Y esto permitía dejar 2 horas de holgura. Y además, inicialmente, antes de que se decretara cuarentena total en la región metropolitana, la empresa indicó que todas aquellas personas que vivían en zonas con cuarentena preventiva, debían cumplir esta cuarentena, ¿ya? Fue avanzando el tiempo y obviamente todos nos vimos en la misma situación, entonces ahí la empresa lo que hizo fue abiertamente preguntar quién de forma voluntaria podía seguir asistiendo a trabajar, y aquí las personas que por lo general siguieron asistiendo fueron las de comunas más lejanas, como por ejemplo Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, y también aquellas que contaban con movilización propia. Este es un segundo caso que tenemos una inclusión en el área de administración. Es una empresa que está destinada a la seguridad tanto para empresas como hogar, y esta empresa cuenta con un centro de digitalización específicamente para personas con discapacidad, ¿ya? El equipo es de 4 personas con discapacidad más una jefatura, entonces están todos en el mismo lugar trabajando. Y la primera decisión que se tomó fue la reducción de la jornada laboral a media jornada, y dividieron los grupos, estas 4 personas, digamos, en duplas para que ellos pudiesen trabajar en un sistema de turno. Entonces, hicieron duplas, ¿no es cierto? Y estas personas iban rotando juntas todo el rato. Entonces, en la mañana le tocaba a 2 personas y luego en la tarde a otras 2, y así se iban alternando de modo de poder cubrir la jornada completa, ¿ya? Además, hicieron entrega de mascarillas de cobre como una acción complementaria. También pusieron a disposición dispensadores de alcohol en distintas ubicaciones de la empresa para que las personas pudiesen usarlas, y además, para poder reforzar el tema de la limpieza y el higiene, facilitaron productos de aseo, digamos, para que las personas pudiesen, además, cuando llegaban a su puesto de trabajo, poder limpiar, por ejemplo, lo que era el computador o el mouse.
Y ahora, entrando de lleno ya al teletrabajo y a las adaptaciones, este es el caso que trabajamos junto a una empresa de venta de servicios de vehículos, de reparación y venta de vehículos, y en esta empresa lo primero que se hizo fue un levantamiento a nivel interno sobre qué factores de riesgo estaban asociados a las personas con discapacidad. Teniendo esta lista, ellos decidieron que todas aquellas personas que tenían algún factor de riesgo asociado debían irse a una cuarentena preventiva, ¿ya? Pero fue pasando el tiempo y obviamente se dieron cuenta que esta decisión no era sostenible por largo tiempo, entonces decidieron retornar a la modalidad de teletrabajo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Las inclusiones laborales estaban realizadas en el rubro de bodega, entonces era súper complejo poder pensar cómo enviar a alguien que trabajaba en el área de bodega a el teletrabajo. Entonces así fue como se hizo una revisión exhaustiva del APT, del análisis de puesto de trabajo, en el que se analizaron todas las funciones que la persona con discapacidad tenía que hacer, y de esta forma se desestructuró el cargo, ¿ya? Además de revisar las propias labores o funciones que realizaba la persona a raíz de su cargo, también se revisó en qué otras áreas eventualmente la persona podía prestar apoyo. Y así fue como se determinaron ciertas funciones, ¿no es cierto? Y a la vez se validó el potencial de la persona con discapacidad para poder hacer estas funciones. Una vez que tuvieron este análisis bastante exhaustivo, lo que se hizo fue la implementación del teletrabajo. Y cuando nosotros hablamos de implementación del teletrabajo, nos referimos a facilitar un computador, facilitar el acceso a Internet, facilitar todas las herramientas tecnológicas que la persona necesita para poder desempeñarse de buena forma, y también las licencias, por ejemplo, de los programas para que él y ella pudiesen trabajar, ¿ya? Y este último punto es súper importante porque hay que tener en consideración que no todas las personas con discapacidad cuentan con un lugar apropiado para poder desempeñarse de buena forma. Entonces el facilitar y el entregar, digamos, las herramientas para es súper importante. Una vez realizado todo este trabajo, se dio inicio al teletrabajo, ¿no es cierto? Y inicialmente se definió en conjunto con Fundación Descúbreme y la especialista que estaba a cargo de hacer seguimiento a este caso, se decidió iniciar con pocas tareas inicialmente, ¿ya? Entonces fue así como se determinó que 2 veces a la semana se iban a ir a entregar documentos al domicilio de la persona con discapacidad, se iba a hacer una especie de inducción en la que se iba a explicar qué y cómo debía hacerlo, y junto con esa inducción también se iba a determinar una fecha de entrega. Entonces lo que aquí pasó fue que el día de fecha de entrega, además de entregar, digamos, la documentación a la persona que iba a retirar los documentos de su hogar, se hacía el cambio de documento, ¿ya? Al inicio esto fue mucho más frecuente porque la empresa no tenía como el manejo de cuántos documentos o cuál era la rapidez con la que la persona podía ir avanzando. Pero a medida que fue pasando el tiempo, obviamente ya después lograron tener un ritmo y esto se adaptó a una vez. O sea, una vez iba una persona a dejar los documentos y otra vez iba a retirar los documentos. Aquí es súper importante mencionar que todas estas acciones y que en el fondo este plan de acción se trabajó en conjunto con la especialista de Fundación Descúbreme, se hicieron varias reuniones con la empresa para poder realizar estos ajustes, porque como les conté al inicio, este es un cargo que tiene que ver netamente con producción, por ende tuvimos que analizar un poco más en profundidad cuál era la situación y cómo podíamos implementar el teletrabajo en este caso. Y además también se continuó con el seguimiento de la persona con discapacidad, y desde la empresa también siguieron supervisando a través de videollamadas. Y a modo de complemento, para que la persona también pudiese tener una referencia, se entregó material audiovisual que consistían en pequeños videos donde se explicaba qué y cómo debía hacerlo. Entonces esto permitía que la persona con discapacidad fuese mucho más independiente y autónoma, y en caso de dudas pudiese recurrir, ¿no es cierto?, a estos videos. Y ahora, siguiendo un poco en la línea del teletrabajo, los voy a dejar nuevamente con mi compañera María Ignacia, quien les va a hablar acerca de accesibilidad de información. Antes de poder partir, necesito que recuperar el control de mi pantalla. Bueno, siguiendo la conversación, primero que nada, la introducción
del principio y la información que acabamos de recibir, acá hay un elemento que está por debajo de toda la información que nosotros queremos entregar, y este elemento es que efectivamente las personas tengan no solamente acceso, sino también tengan la capacidad de comprender la información que nosotros estamos queriendo entregar. Cuando hablamos de accesibilidad, la mayoría de las personas que están un poco más familiarizadas con el tema lo suelen asociar a la accesibilidad física, a la accesibilidad de los edificios que cuenten con ascensor, por ejemplo, que tengan rampa, que tengan baños adaptados, etc. Y efectivamente la accesibilidad a los edificios, al entorno físico, es uno de los elementos de la accesibilidad, pero no es el único. La accesibilidad se define como un derecho de las personas con discapacidad, es un derecho de todas las personas, pero en particular en el caso de las personas con discapacidad, al acceso en igualdad de condiciones con los demás, tanto al entorno físico, que es uno de estos elementos, como también al transporte y también a la información y las comunicaciones, incluyendo los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que la accesibilidad tiene tres elementos, básicamente. Tiene un elemento físico, que es fundamental, por supuesto. También tiene un elemento que está asociado al transporte, es decir, que las personas tengan la facilidad y el acceso y la autonomía de poder utilizar los medios de transporte de manera autónoma. Y por otra parte, también a la información y las comunicaciones, incluyendo todos los sistemas que se utilizan para poder efectivamente entregar información. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando la información es accesible, todas las personas tienen derecho a acceso a los contenidos en igualdad de condiciones con los demás. Lo que puede sonar muy obvio y muy básico, pero no es el caso, porque la información tiene que ser percibida y comprendida. No solamente estamos hablando de que a mí me llegue un documento, por ejemplo, sino que yo además tenga la capacidad de leerlo y comprenderlo. Y para esto el elemento tiene que estar diseñado y de una manera que sea accesible para las necesidades particulares que tenga cada una de las personas. Por lo mismo, la información debe ser percibida y entendida mediante los distintos canales de la percepción. Puede ser la vista, puede ser la audición, puede ser el tacto o puede ser la cognición. Y en este último caso es quizás donde nos encontramos con más dificultades, porque en un documento escrito, por ejemplo, que una persona pueda leer, no necesariamente lo va a comprender. Y ahí es donde está la brecha para el acceso a la información que necesitamos abordar. Por lo tanto, cuando contamos con información accesible, estamos hablando de un recurso que le permite a las personas, a todas las personas, pero en particular a las personas con discapacidad, tomar sus propias decisiones de manera consciente e informada, lo cual es clave. Y para esto, la compañía, el servicio, la organización en general necesita conocer cuáles son las necesidades para el acceso a la información de sus propios colaboradores. Javi hablaba recién, por ejemplo, de videos que la persona podía volver a acceder en caso de duda o dificultad. Yo les voy a poner otro ejemplo con otro tipo de discapacidad con el que nos encontramos hace poco, y es que una empresa había invertido en impresoras braille, por ejemplo, porque tenían un colaborador ciego. Asumiendo, sin preguntarle a la persona con discapacidad, que esto le iba a facilitar el acceso a la información. Pero la empresa nunca le preguntó a la persona si leía braille, desconocía el hecho de que en Chile el 3% de las personas ciegas efectivamente leen braille, y por lo tanto hicieron una inversión en dinero muy alta, porque estas tecnologías son muy caras además, y fue un gasto innecesario, porque para la persona hubiese sido suficiente contar con un documento de texto diseñado de una manera que pudiese ser leída por su lector de pantalla, simplemente. Por lo tanto, acá la clave es la comunicación, siempre. Sin embargo, además de conocer cuáles son las necesidades particulares de nuestros propios colaboradores, porque son muy distintas, no todas las personas aprenden ni comprenden de la misma manera, por lo tanto la comunicación es clave. A pesar de esto, sí hay algunos lineamientos generales que nos permiten establecer algunas directrices respecto de la accesibilidad a la información dependiendo de los documentos que estamos utilizando. Así, por ejemplo, si utilizamos un texto escrito, que suele ser el principal material a través del cual se entrega información, y que evidentemente puede ser virtual o puede ser impreso, sin embargo, sigue siendo el principal elemento. Y para esto, necesitamos contar con tres elementos clave. Primero, que el diseño del documento sea claro. ¿Y qué significa esto? Que la estructura visualmente tenga sentido, que los títulos sean más grandes, que el cuerpo del texto sea un poco más pequeño,
y que estos elementos sean visibles de manera visual desde un principio. Sin embargo, esto no es suficiente. A pesar de que en programas como Microsoft Word, por ejemplo, podemos contar con títulos y subtítulos que vienen predeterminados para poder facilitar este proceso, necesitamos además contar con una estructura navegable y con una presentación lógica de los elementos que estamos presentando. ¿Qué quiere decir esto? Que los títulos, los subtítulos, las descripciones de las imágenes, etcétera, estén diseñadas y estén incorporadas en el texto de una manera clara, lógica y que se pueda navegar con facilidad. ¿Qué significa que se pueda navegar, que tenga una estructura navegable? No solamente que uno pueda ir para arriba y para abajo con el mouse, sino que además, por ejemplo, un lector de pantalla tenga la facilidad de leerlo de manera lógica y clara. Por lo tanto, acá son varios elementos que hay que tener en consideración, y luego les voy a mostrar cómo lo podemos hacer en programas tan comunes como Microsoft Word, por ejemplo. La segunda manera en la que se puede entregar información y que también suele ser muy común son las imágenes. Cuando hablamos de imágenes pueden ser fotos, pueden ser diagramas, pueden ser mapas conceptuales, pueden ser dibujos, cualquier forma de entregar la información que esté contenida dentro de una imagen y que no sea un texto. Ahora, si bien hay que tener en consideración que las imágenes son una herramienta muy poderosa para entregar información, también hay que tener en consideración que hay personas que no la pueden ver. Y por lo tanto, necesitamos, primero que nada, evitar el uso de imágenes que no entregan información adicional. Es decir, utilizarla como un recurso, efectivamente, como una herramienta para entregar información. Muchas veces cuando hacemos un documento de cualquier tipo, solemos agregar algunas imágenes porque tenemos un espacio en blanco, porque creemos que nos ayuda a la comprensión, pero en muchas oportunidades estos elementos no entregan información adicional. Por lo tanto, acá la sugerencia es a evitar derechamente este tipo de imágenes que no están entregando información adicional, y en caso de que se agreguen, agregar una descripción alternativa. Una descripción alternativa es una herramienta que le permite, particularmente a los lectores de pantalla, saber qué hay en la imagen. Por lo tanto, para una persona que no la puede ver, puede tener una idea de qué está contenido en la imagen que se está mostrando a través de la descripción alternativa. Una tercera herramienta que se puede utilizar para entregar información es el audio. Y si bien puede ser una herramienta muy poderosa, también hay personas que no la pueden escuchar por distintas condiciones. Por lo tanto, acá la sugerencia es a complementar el audio con otras formas de información que permitan cerrar esa brecha de acceso a aquellas personas que no pueden acceder a la información mediante los canales auditivos. Por lo tanto, se sugiere contar siempre con una transcripción del texto, con un documento en texto que describe qué es lo que estaba pasando en el audio, qué se decía en este formato, para que las personas que no pueden escucharlo puedan efectivamente leerlo. Y en el caso de los videos, que suele ser una de las herramientas más poderosas para entregar la información, porque combina los distintos canales de percepción, también podemos encontrarnos con algunas brechas de acceso a la información, precisamente porque no todas las personas pueden acceder a todos los canales de percepción de la información. Por lo tanto, si una organización quisiera desarrollar un video, por ejemplo, para entregar información, instrucciones o lo que sea, sobre todo en este contexto del teletrabajo, es fundamental contar con 4 elementos. El primero es con una audiodescripción adicional, es decir, un documento de audio que no solamente reproduce el diálogo de lo que estaba sucediendo en el video, sino que además describe todas las cosas que estaban pasando, los escenarios, las acciones que se estaban realizando, además de lo que se estaba diciendo en este video. Esta es una forma de complementar el video para aquellas personas que no pueden acceder a los canales visuales, por ejemplo. En el caso de las personas que no pueden acceder a los canales auditivos, se debería contar además con subtítulos descriptivos, que son, al igual que la audiodescripción, pero en este caso son subtítulos que están incorporados en el video, que van describiendo no solamente lo que se dice, sino también lo que está pasando dentro del video. La persona se para, se sienta, le da la mano, etc. Describe las situaciones. Adicionalmente, para aquellas personas que no pueden acceder a los canales auditivos, se debe contar siempre con interpretación en lengua de señas. La interpretación en lengua de señas es hoy relativamente común, debe estar incorporada por ley en todas las comunicaciones oficiales, por la ley 20.422, y además
se debería contar siempre con una transcripción completa adicional similar a la transcripción en texto del audio, que cuente todo lo que está pasando en el video para aquellas personas que no pueden acceder a los canales visuales o auditivos o que comprenden la información de mejor manera leyéndola, por ejemplo. Cuando tenemos en consideración todos estos elementos, podemos decir que nuestra información está en camino a ser accesible, porque esto no nos asegura necesariamente que todas las personas lo van a comprender. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de poder hacer esto efectivamente con las herramientas que tenemos? Bueno, aquí les tenemos una buena noticia, porque la suite, el software, perdón, de Windows 10, así como la suite de Office 365, que son en ambos casos las versiones más actualizadas de ambos elementos, cuentan con algunas herramientas que vienen incorporadas desde el diseño para poder facilitar el acceso a la información y la facilidad en el trabajo. En el caso de Windows 10, por ejemplo, tenemos algunas herramientas que permiten facilitar la visión, otras que permiten facilitar la audición y otras que permiten además facilitar la concentración. Si bien acá el lema de Windows es que Windows se adapta a uno. En el fondo uno puede diseñar o acceder a este sistema operativo, a lo que uno hace en el computador, adaptándose a las necesidades particulares de cada persona. Y esto es una gran herramienta que nos permite efectivamente facilitar el trabajo en particular. Algunas herramientas de estas, por ejemplo, esta es quizá una de las más comunes y que probablemente ustedes conocen, es la facilidad o la capacidad, perdón, de ajustar los colores, el tamaño del texto, el contraste de los colores, el tamaño del mouse, etcétera, para que permitan facilitar la visualización de la pantalla, sobre todo en el caso de aquellas personas que pueden tener alguna sensibilidad a los colores, por ejemplo, o que simplemente tienen algunas preferencias en el trabajo. Y además, una herramienta que viene incorporada en esta suite de Windows 10 es que se puede cambiar la paleta de los colores, como dice acá en la presentación, pero además cuenta con paletas de colores especializadas para personas daltónicas, por ejemplo. Si bien el daltonismo no se considera una condición de discapacidad, sí efectivamente es una condición que dificulta el acceso a la información y el acceso a las pantallas de las personas en general. Otra herramienta, por ejemplo, son las notificaciones. Este es un ejemplo de las herramientas para facilitar la concentración. Quienes de ustedes utilizan Windows 10 sabrán que cuando llegan notificaciones, que puede ser un correo, puede ser una interacción en Twitter, como vemos acá, o cualquier tipo de notificación por Teams, etcétera, aparece un recuadro en la esquina inferior derecha de la pantalla que depende de la persona. Personalmente a mí me distrae cada vez que entra algún tipo de notificación. Hay otras que lo utilizan, en fin, es una decisión personal porque depende de cada uno. Pero la buena noticia acá es que esto se puede configurar. Y se puede configurar de distintas maneras. Por ejemplo, se puede configurar que aparezcan o no aparezcan, pero también se puede configurar cuánto tiempo están visibles en la pantalla o no. Y esto, bueno, luego les voy a mostrar en forma práctica cómo se puede configurar en particular. Lo que hay que tener en consideración, eso sí, con las notificaciones es que en muchas oportunidades este elemento en particular puede estar controlado por las oficinas de informática o los departamentos de informática de las organizaciones, por lo tanto debe realizarse en conjunto con ellos. Algunas herramientas que están presentes en Office 365, que como les comentaba es la suite más reciente de Office, son, perdón, la búsqueda de Microsoft, la capacidad de agregar subtítulos en Microsoft Stream cuando vienen incorporados en el video y además se pueden configurar en tamaño, visualización, etc. Cuenta con un comprobador de accesibilidad que es muy útil porque permite chequear todo lo que yo les comentaba hace un par de slides atrás de la dificultad o facilidad que puede tener cualquier persona para leer el documento que estamos diseñando. Además cuenta con una serie de herramientas de aprendizaje y que luego les voy a explicar. Y además, algunos elementos adicionales son que cuentan con plantillas accesibles para Office, sobre todo para Microsoft PowerPoint, es decir, se pueden descargar desde la web de manera gratuita cuando se tiene acceso a la suite de Office, facilitando efectivamente el acceso a la información de todas las personas. Y por otra parte, también cuenta con un repositorio donde se puede aprender constantemente sobre accesibilidad. Y todo esto está disponible de manera gratuita en la web. Les voy a mostrar ahora, les voy a explicar en realidad, luego se les voy a mostrar cómo funcionan dos de estas herramientas. La primera es el comprobador de accesibilidad.
¿Qué hace el comprobador de accesibilidad y por qué existe? Porque busca desbloquear el contenido de un documento para todas las personas. Es decir, hace una revisión del documento completo, puede ser un documento de Word, un documento de PowerPoint, revisa, identifica las dificultades para la accesibilidad y nos entrega un listado de errores y además una serie de recomendaciones para generar, para superar estos errores y generar un documento que sea inclusivo y accesible para todas las personas, los cuales además se pueden ir revisando de uno a uno. En unos segundos más les voy a mostrar dónde está y cómo se utiliza. Y otra herramienta muy útil son las herramientas de aprendizaje. Las herramientas de aprendizaje son una característica única de Office 365 que se diseñaron y se desarrollaron en particular como una forma de facilitar el aprendizaje, de ahí el nombre, de 3 grupos objetivos principalmente. Las personas con dislexia, las personas con discapacidad visual y las personas que tienen distintas dificultades de aprendizaje, además de la dislexia. Por lo tanto, estas son una serie de características que están disponibles principalmente en Microsoft Word, que implementan técnicas ya probadas que permiten facilitar la lectura y la escritura de sus usuarios. Y algunas de estas características son la lectura absorbente, la herramienta de silabificación, es decir, de separar las palabras según las sílabas, el modo de concentración, el espaciado de las fuentes y líneas cortas, y además cuenta con un traductor que pueden ver acá en la pantalla. Un elemento fundamental de tener en cuenta de las herramientas de aprendizaje es que si bien fueron diseñadas inicialmente para 3 grupos objetivos muy claros, que eran las personas con dislexia, las personas con discapacidad visual, entre otros, en la práctica, la puesta en práctica de estas herramientas permitió demostrar que estas herramientas son útiles para todas las personas, no solamente para las personas con dislexia, para las personas con discapacidad visual. Y aquí nos referimos con todas las personas, por ejemplo, que algunas de las herramientas de aprendizaje son muy útiles para personas que recién están aprendiendo un idioma, como un niño, por ejemplo, o que están aprendiendo a leer. Aquí podemos utilizar la herramienta de silabificación, por ejemplo, y también para hablantes nuevos de un idioma, es decir, personas extranjeras que hablan otro idioma y que están recién aprendiendo a hablar un nuevo idioma, sea español, sea inglés o el que sea. Por lo tanto, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Se los voy a demostrar enseguida. ¿Cómo salgo de acá? Primero que nada, les voy a mostrar dónde están las herramientas de Windows. Este es mi escritorio. Y las podemos encontrar acá en esta tuerca. No es tuerca la palabra, siempre se me olvida, pero está aquí. Esta es la configuración de Windows. Y la mayoría de las herramientas que yo les comentaba recién están disponibles acá en la pestaña de accesibilidad. Por lo tanto, acá podemos de partida ajustar el tamaño del texto, dependiendo de cómo queremos verlo o no. O también podemos cambiar, porque esto es solo para el texto, también podemos cambiar la configuración completa de la pantalla. ¿Cómo las vemos? Por defecto viene en 100%, pero también la podemos agrandar hasta en un 25%, para facilitar a aquellas personas que puedan tener dificultad viendo objetos pequeños, etc. Otra herramienta que para mí personalmente es muy útil es la del cursor y el puntero, que si se abre sería ideal. Perdón, dificultades técnicas, lo probé ayer y funcionaba, pero en cualquier minuto va a regresar. Bueno, mientras tanto, mientras se arregla esto, les puedo mostrar quizá las herramientas. Ah, no, ahí regreso. Veamos si funciona. Accesibilidad, bueno, como les decía, el que a mí me es de mucha mucha facilidad de uso es estas herramientas del cursor y el puntero. La flecha que viene seleccionada por defecto cuando uno prende un computador es la flecha blanca, que si se fijan, la mía era negra originalmente y se cambió. Sin embargo, yo utilizo esta flecha negra que permite, como se ve en la imagen, que no se cambie, es decir, que no se pierda la flecha cuando se pone sobre un elemento más claro. No sé por qué hoy no está funcionando tampoco, lo voy a volver a cambiar, voy a volver a abrir. Mientras tanto, quizás les puedo mostrar las herramientas de Office. Dios.
Otra herramienta muy útil son los filtros de color, que son los que le comentaba recién. Ahora están desactivados, pero los podemos activar acá y podemos probar distintos filtros de color. Por ejemplo, el invertido, la escala de grises o la escala de grises invertida. Esto evidentemente depende de las particularidades de cada persona, pero las que me interesa que conozcan y que sepan que existen son las herramientas, estos filtros para personas daltónicas. Aquí se pueden seleccionar, por ejemplo, dependiendo de cuál es el color débil que ve la persona, si es el verde. O sea, pueden ver acá en esta paleta de colores cómo van cambiando. No se ve el original. Esta es para las personas que tienen dificultad para ver el verde, por ejemplo, para las personas que ven el rojo débil, o para las personas que tienen dificultad viendo el azul y el amarillo. Todos estos colores son distintos porque dependen de la particularidad de cada persona. Por lo tanto, yo les insto a que si ustedes conocen una persona que es daltónica, que le cuenten que esto existe y que está esta facilidad para poder ver los colores dependiendo de cada uno. Y evidentemente algunas que son más comunes, como les comentaba, son las del contraste. Acá estamos viendo el negro en contraste alto y se pueden seleccionar distintas opciones acá en esta pantalla, pero las vamos a desactivar para poder mostrarles cómo funcionan las herramientas de Office. Es que mi computador me acompaña. No está teniendo un buen día al parecer. Denme solo un segundo para poder desactivar el contraste de los colores, que evidentemente esta no es una facilidad de trabajo para mí, para poder mostrarles las herramientas de Windows inmediatamente. ¿Dónde está? Las herramientas para configurar las notificaciones están en esta pestaña, que se llama Sistema, por si acaso. Pero como les comentaba, tienen que revisarlas en conjunto con las áreas de informática de las empresas donde ustedes trabajan. Estas son algunas de las herramientas de Windows, están disponibles ahí. Yo les insto a que jueguen con su propio computador, que vayan, las conozcan y que las puedan recomendar a otras personas. Herramientas de Office. Lo que ven acá, lo voy a agrandar un poquito, es un texto cualquiera sobre las herramientas de aprendizaje de Office. Y como les comentaba, dos elementos muy clave están acá en la pestaña de revisar. El primero es el comprobador de accesibilidad, que a mi juicio es uno de los más útiles, que nos permite abordar las brechas en el acceso a la información que conversábamos al principio. Acá yo pinché y me dio un listado de los errores que están presentes en el computador, y es que el contraste del texto, como podemos ver acá en el listado, de estos elementos, por ejemplo, resumen, problemas, solución, financiación, etcétera, son difíciles de leer porque el verde es muy claro. ¿Cómo se soluciona esto? Cambiando el color. Acá, como yo les comentaba, nos entrega el listado de los errores y también nos entrega algunas sugerencias. Por lo tanto, acá lo que nos sugiere es aumentar el contraste cambiando el color de la fuente. Es decir, utilizar un color que permita un contraste más claro entre el blanco que está de fondo y el texto que yo quiero leer. Acá también hay una imagen, por ejemplo, y esta imagen no está identificada como un problema para abordar la información, porque para poder abordar esto, yo agregué un texto alternativo, porque esta herramienta está disponible en Office y ustedes pueden acceder a ella clicando el clic derecho y pinchando acá donde dice editar texto alternativo. Y acá, en este elemento que aparece acá, ustedes pueden describir la imagen. Por ejemplo, aquí debería decir, esta imagen muestra la herramienta de silabificación de Office. Dado que hay una descripción alternativa, no es identificada como un problema de acceso a la información, porque una persona que visualiza este elemento con un lector de pantalla va a saber que hay una imagen, y la información que tenga de esta imagen va a ser el texto que yo puse acá.
Otra herramienta muy útil es el traductor, porque funciona relativamente bien. Yo lo he probado con inglés, que es el idioma que manejo. Ustedes lo pueden probar con otros idiomas. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente le seleccionamos el texto, lo identifica y acá lo traduce. El otro día estábamos haciendo pruebas con otros idiomas, pero le podemos poner inglés, por ejemplo. Y ahora está pensando, y aquí nos entrega la traducción. Y en mi experiencia de aplicación, evidentemente no es una herramienta perfecta porque no piensa por sí misma, pero sí es muy útil y en general entrega relativamente buenas traducciones. Por lo tanto, también los invito a probarla y utilizarla porque esto facilita muchísima información. Y además podemos buscar, podemos cambiar estas traducciones, es decir, no es que nos quedemos con este texto solamente. Cuando nos ponemos sobre alguna palabra nos entrega algunas traducciones de las palabras que estamos utilizando. Todas estas están, como podían ver, en la pantalla de revisar. Acá. Las herramientas de aprendizaje, que son las últimas que conversamos, están disponibles acá en la pestaña Vista y tenemos dos elementos. Primero, el modo de concentración, donde nos muestra el texto sin ninguna otra distracción, tapa todo hasta la barra de inicio. Y para salir de ella simplemente apretamos escape. Puede ser útil para algunas personas, quizá para otras no tanto. La facilidad es que esto está disponible y uno puede decidir si usarlo o no usarlo. Y las herramientas de aprendizaje que les comentaba al final están disponibles acá en el Immersive Reader o lectura absorbente. Y primero, en primer lugar, nos cambia la visualización del texto. O sea, nos cambia cómo nos los está mostrando, porque acá podemos utilizar todas las herramientas que les comentaba recién. Primero podemos cambiar el ancho de la columna, el ancho del texto. Quizá hay personas que les es más fácil leer si la lectura está completa, hay algunas que prefieren un margen más estrecho, depende de cada uno. Yo lo voy a dejar en estrecho. Otra cosa que podemos hacer acá es cambiar el color de la página para facilitar la lectura de personas que puedan tener sensibilidad a los colores. Podemos cambiar simplemente el fondo de color, o no, es decisión de cada uno, y en el fondo negro no es que se vea solamente el fondo negro, sino que es inverso, es decir, cambia el contraste de los colores en su totalidad. Por esto mismo se ve el texto blanco. Si solamente fuese fondo negro, estaría el texto negro y el fondo negro, pero esta herramienta en particular tiene como fin facilitar la legibilidad para aquellas personas que tienen dificultad o sensibilidad, más que dificultad, a los colores. Otra herramienta muy útil, sobre todo para aquellos que leen mucho, que se pierden en la lectura, es la facilidad de concentrarnos en ciertas líneas. Por ejemplo, podemos concentrarnos en una línea, yo acá estoy bajando con mi flecha hacia abajo, podemos centrarnos en 3, y cambia, o podemos centrarnos en 5. Esto puede ser útil para algunos, quizá para otros no tanto, pero yo también los insto a probarla, porque es bastante útil, o ninguna, depende de cada uno. Otra herramienta muy útil es el espaciado del texto, que permite a las personas que se enfrentan a la congestión visual, por ejemplo, facilitar la lectura o no, y la que les comentaba de silabificación, esto separa las sílabas de cada una de las palabras para poder facilitar sobre todo la lectura a los lectores nuevos, como les comentaba, que pueden ser niños, por ejemplo, pueden ser personas migrantes, pueden ser personas con discapacidad. Estas herramientas se pueden combinar entre ellas también, es decir, yo puedo espaciar el texto y además separar las sílabas y se va a ver así. Entonces ustedes, o pedirle que se centre en una silábica, es decisión de cada uno. Y la última, sobre todo para aquellas personas que se concentran de mejor manera a través de la audición, es que tienen la capacidad de leernos el texto en voz alta. Para esto les voy a compartir el audio de mi computador. Creo que es este botón. Y le vamos a pedir que nos lea. Herramienta para mejorar la legibilidad de textos construidos en aplicaciones convencionales y servicios. Como podemos escuchar acá, la voz que nos lee es una voz primero masculina y segundo española, que quizá no puede ser de preferencia para todas las personas. Pero la buena noticia es que se puede configurar. Y se puede configurar en este botón que dice configuración, y podemos pedir, uno, que cambie la velocidad de la lectura, y segundo, que cambie la voz. Hoy, en este momento nos leyó Pablo. Las tres primeras voces son masculina, femenina y femenina, pero españolas, y las últimas dos son voces latinas. Por lo tanto, podemos pedirle a Raúl, que personalmente es el que más me agrada, que nos lea
el mismo texto desde el principio, por favor, Raúl. Herramienta para mejorar la legibilidad de textos construidos en aplicaciones convencionales y servicios. Y la buena noticia es que todas estas herramientas están disponibles simplemente por el hecho de tener acceso a la suite de Office. Ustedes las pueden utilizar, las pueden probar. Yo las invito a utilizarlas, a utilizar la información que está disponible en la web también, para poder facilitar, como conversábamos, el acceso a la información a todas las personas, pero en particular para las personas con discapacidad, sobre todo aquellos de ustedes que tienen colaboradores o que trabajan con personas con discapacidad. Nosotros desarrollamos un kit de herramientas también sobre toda esta información, de accesibilidad a la información, que está disponible en nuestra página web. Está disponible en descubreme.cl a través de la pestaña de recursos, tal donde está la pestaña de nuestra otra guía que comentó Javier, y pueden tener acceso a ella de manera gratuita y la pueden descargar. Por lo tanto, los invito a visitar la página web, a utilizar la información que está disponible y a contactarnos en caso de que tengan dudas, que quieran saber más o que quisieran conversar sobre estos temas. Nosotros estamos siempre disponibles.